Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Perdón por la tardanza, tuvimos por ahí un poquito de problemas técnicos, pero bueno, con un gusto de saludarlos a todos y esperemos que este primer simposium sea de provecho para todos. No sé si podemos empezar. Sí, adelante, adelante, doctor. Ok, muy bien. Vamos a empezar con el primer tema de lo que son el programa del simposium. El tema es bases de electrocardiografía y electrocardiograma normal. Un tema que pues es sumamente árido. Cuando somos normalmente nosotros estudiantes de medicina nos presentan una hoja con unas líneas ahí. La realidad es que nos genera un poquito hasta de temor y de terror ver un electrocardiograma. El plan es que con la ayuda de este simposio y de esta presentación, nosotros logremos darnos una idea de cómo empezar a entender y cómo empezar a leer un electrocardiograma. ¿Sale? Eh, bueno, yo soy el doctor Emanuel Enrique Coyote Armenia, como ya les comentaron, soy médico cirujano egresado por la Universidad Autónoma de Guadalajara, que es el alma mater que nos permite en este momento difundir este simposio. Y actualmente soy residente de cirugía cardiotorácica aquí en Centro Médico Nacional de Occidente en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues sin más por el momento vamos a dar inicio a lo que es la presentación. Y bueno, aquí les quiero compartir un pequeño video como preámbulo en el centro pues de lo que es la estrella de este simposium que es el corazón. Y bueno, la finalidad de colocar este video pues es observar cómo a este nivel, no sé si puedan ver mi cursor, creo que lo puedo activar por aquí, a este nivel cómo podemos empezar a identificar una arritmia cardíaca que posteriormente, conforme avance el simposio, nosotros vamos a poder identificar. Ahí lo que quería ejemplificar con el video era que ustedes pudieran ver una fibrilación auricular. ¿Sale? Esa es la finalidad de este video. Vamos a proseguir. Un poquito de la agenda de lo que vamos a ver y a revisar el día de hoy. Vamos a hablar un poquito de la definición del electrocardiograma, un poquito de antecedentes históricos, un pequeño recuerdo anatómico. Vamos a hablar de los vectores cardíacos, de las derivaciones del plano frontal, derivaciones del plano horizontal, la formación del PQRST, un poquito del papel electrocardiográfico. Vamos a hablar sobre lo que es el electrocardiograma normal, una rutina de interpretación del electrocardiograma y de manera muy general cómo tomar un electrocardiograma. Entonces, bueno, pues la definición, el electrocardiograma, pues es un registro lineal de la actividad eléctrica del corazón, el cual se desarrolla sucesivamente a lo largo del tiempo, de manera que el electrocardiograma pues tiene una línea isoeléctrica, todo lo que se proyecte por arriba de esta línea isoeléctrica nos va a generar una deflexión positiva o una onda positiva, y lo que se genere por debajo de la línea isoeléctrica nos va a generar una deflexión negativa. ¿Sale? Entonces, puede ser que el electrocardiograma lo encontremos en un papel o lo podemos encontrar en algún monitor. Al final de cuentas, lo importante es saber interpretar y conocer las generalidades del mismo. Un poquito de los antecedentes históricos. Bueno, aquí tenemos al famoso Augustus de Sirer-Waller, un fisiólogo británico a quien se le atribuye el primer electrocardiograma, el cual lo desarrolló en 1887 en el Hospital de San María o en el St. Mary's Hospital en Londres. Y bueno, pues aquí él viajaba a veces con su perrito, ¿no? Viajaba con su perrito para el cual utilizaba como demostración, le colocaba los electrodos a su perrito que se llamaba Jimmy y demostraba cómo
podía graficar la actividad eléctrica del corazón. Posteriormente, a lo mejor seguramente ya más conocido por ustedes, el doctor Enthoven, conocido muy de manera por todos los estudiantes de medicina por el famosísimo triángulo de Enthoven, del cual vamos a hablar más tarde, pues fue quien posteriormente, utilizando un aparato distinto, logró mejorar el registro de la actividad eléctrica cardíaca y gracias a esto se logró y se ganó un premio Nobel en 1924. Y bueno, pues además de agregar 3 derivaciones a las cuales llamó él 1, 2 y 3, conocidas y que él organizó de manera en un triángulo, ¿no? Posteriormente, Sir Thomas Lewis, un cardiólogo británico, que es otro de los grandes maestros de la electrocardiografía, fue quien en realidad le dio una difusión como tal, una utilización universal al electrocardiograma y contribuyó a un sinnúmero de estudios sobre las arritmias. De hecho, fue el sucesor se considera que Sir Thomas Lewis como el sucesor de Enthoven, y posteriormente él sería maestro de este señor que tenemos por acá, de Frank Wilson, a quien hizo mejoras todavía sobre el electrocardiograma, contribuyó agregando algunas derivaciones monopolares como las del plano precordial, de las cuales vamos a hablar más adelante, y bueno, numerosos estudios que él realizó sobre cardiopatía isquémica, bloqueo de rama, hipertrofias ventriculares, etcétera, ¿no? Un recuerdo anatómico. ¿Por qué es importante tener en cuenta el recuerdo anatómico del sistema de conducción cardíaco? Bueno, pues porque si no conocemos cómo se generan los impulsos en las distintas cámaras cardíacas, nosotros no podemos entender cómo es que se forman las ondas a nivel del papel electrocardiográfico. Entonces, en el número 1, pues tenemos el nodo sinusal. Es un nodo que yo creo que todos conocemos. Se encuentra en la porción superior de la aurícula derecha, en la unión con la vena cava superior, también conocido como nódulo de Kate y Flack, que nos proporciona una frecuencia aproximadamente entre 60 y 100 latidos por minuto. Posteriormente, tenemos algunos tractos internodales, que de hecho también tienen epónimos, para lo cual pues, no es necesario que nosotros nos aprendamos los epónimos. Este se llama de Bachmann, este de Weckenbach y este de Torel. Y por aquí tenemos otro fascículo que se dirige hacia la aurícula izquierda, que también se denomina fascículo de Bachmann. No es importante el epónimo, solamente considerar que a través de estos tractos internodales, la energía eléctrica producida en el nodo sinusal se transmite a la siguiente porción, que es el nodo auriculoventricular, o también conocido como de Ashhoff-Tawara, el cual nos proporciona una frecuencia aproximada entre 40 y 60 latidos por minuto, ¿sale? Y que está ubicado en la porción inferior del tabique interauricular. Posteriormente tenemos el haz de His, que también todos ya conocemos, el cual se divide en 2 ramas. Una rama derecha, con sus fibras de Purkinje, y una rama izquierda, que está señalizada ahí, con las fibras de Purkinje. Hay más estructuras que contribuyen al sistema de conducción, por ejemplo, la rama izquierda del haz de His tiene en la porción superior algo que se llama el fascículo anterosuperior y tenemos un fascículo posterior inferior, lugar de sitios de hemibloqueos, pero eso es una electrocardiografía un poquito más avanzada, la cual no vamos a tocar. Ahorita toca generalidades y electrocardiograma normal, ¿vale? Quise colocar esta imagen porque yo creo que es una imagen con la cual todos estamos más familiarizados. La otra es más anatómica, esta es más didáctica. Entonces tenemos que el impulso cardíaco, la energía eléctrica del corazón inicia en el nodo sinoauricular, pasa y se transmite a los tractos internodales, al fascículo de Bachmann, llega al nodo auriculoventricular, pasa por el haz de His,
el haz de His lo conduce a través de su rama izquierda a su rama derecha y posteriormente hacia la red de fibras de Purkinje. Entonces, es importante tener siempre en nuestra mente la anatomía del sistema de conducción, porque a partir de esta anatomía que sigue la conducción eléctrica cardíaca, sigue el sistema de conducción y a partir de ahí se van a generar distintos vectores que originan la despolarización y a final de cuentas las ondas del electrocardiograma. Y bueno, vamos a hablar un poquito de los vectores cardíacos. No se preocupen si ahorita no entendemos muy bien la cuestión de los vectores. Lo vamos a entender mucho mejor más adelante. ¿Sale? Entonces, ahorita solamente quiero que los conozcan, que los visualicen, para nosotros poder entender lo que sigue más adelante. ¿Sale? Entonces tenemos la energía que despolariza la aurícula, o se conoce como el vector de despolarización auricular. El vector de despolarización auricular tiene una dirección de derecha a izquierda, de arriba a abajo, ¿sale? Y se dirige un poquito hacia adelante. Entonces, el vector de despolarización auricular o la activación eléctrica de las aurículas tiene esta dirección, ¿vale? Posteriormente, el vector de la despolarización ventricular o los vectores de despolarización ventricular. La despolarización ventricular está compuesta por varios vectores que nos forman a final de cuentas las distintas ondas que nosotros tenemos en el electrocardiograma correspondientes a la despolarización ventricular, es decir, el QRS. Entonces tenemos el vector de despolarización septal, es el primer vector, ¿sale? Que va de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante y un poquito hacia arriba. ¿Sale? Ahorita vamos a hablar más de ellos y cómo participan en la formación del QRS. El vector principal cardíaco, el vector principal ventricular, perdón, el vector de despolarización ventricular, como pueden ver, es un vector un poquito más grande, un poquito más grueso, que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Por último, tenemos el vector de despolarización póstero-basal o tardío, que es el que se responsabiliza de la despolarización de la base de los ventrículos. Es un vector, como podemos ver, también pequeño y tiene una dirección de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante y un poquito hacia arriba. Y por último, el vector responsable de la despolarización ventricular, un vector que también es pequeño y que va de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, perdón, y de arriba hacia abajo. Ahorita, antes de proseguir, solamente quiero que tengan esto en su mente. No es necesario que lo tengamos, lo memoricemos de manera tan perfecta. Solamente quiero puntualizarlo porque a partir de ahí vamos a ver cómo se forman las ondas cardíacas. Para poder nosotros entender cómo se forman las ondas o deflexiones a nivel del electrocardiograma, nosotros debemos de conocer las derivaciones que conforman un electrocardiograma. Entonces tenemos distintos tipos de derivaciones. Las derivaciones del plano frontal. Tenemos dos tipos de derivaciones del plano frontal. Tenemos bipolares porque tienen dos polos, uno positivo y uno negativo. Y básicamente es 1, 2 y 3, o la derivación de 1, de 2 y de 3. Y las unipolares porque solamente tienen un polo, es ABR, ABF y ABL. ¿Sale? Entonces tenemos aquí nosotros el famosísimo triángulo de Einthoven, cómo se forman las derivaciones de 1, de 2 y de 3. Es importante señalar que para facilitar la captación eléctrica a nivel cardíaco, se desplazan estas derivaciones hacia el centro. Por eso vemos que B1 se encuentra por aquí. D2, ustedes pueden decir, pero D2 aquí está del lado derecho y D2 aquí está del lado
del lado contralateral? Bueno, pues es porque si nosotros desplazamos D2 hacia el centro, D2 quedaría de aquí para acá. Por eso D2 siempre está de este lado. Y D3, si la desplazamos para el centro, nos va a quedar de este lado, ¿sale? Entonces, más que el triángulo de Einthoven, de forma como nosotros observamos verdaderamente las caras es con este sistema hexaxial, el cual vamos a hablar posteriormente. Ahorita me interesa que conozcan las derivaciones del plano frontal. Tenemos derivaciones bipolares, D1, D2, D3. Tenemos derivaciones unipolares, ABR, ABF y ABL. Aquí tenemos las derivaciones, solo para reafirmarlo. Derivación ABL, derivación ABF, derivación ABR. Entonces, ¿cómo ven el corazón las derivaciones del plano frontal? Bueno, si nosotros hiciéramos un corte sagital, perdón, un corte coronal en nuestro cuerpo a nivel del pecho, pues las derivaciones del plano frontal verían el corazón más o menos desde esta perspectiva. Verían al corazón como si lo estuviéramos viendo de arriba a abajo en un ángulo de 360 grados, en un círculo de 300, en un giro de 360 grados, ¿sale? Ejemplificado de otra manera, para que quede un poquito más claro, si nosotros recordamos cómo está el plano coronal o el plano frontal, las derivaciones frontales verían al corazón partido a la mitad, pero de arriba a abajo, ¿sale? Entonces, me gustaría que quede bien conceptualizado esto, porque esto nos va a permitir posteriormente entender, no solo cuando hablemos en lo que sigue del simposio sobre cardiopatía isquémica, sino que nos ayude a entender igual cómo se forman las distintas ondas a nivel del electrocardiograma. Pasamos ahora a lo que son las derivaciones del plano horizontal. Las derivaciones del plano horizontal son, o también conocidas como derivaciones precordiales, también son monopolares y se llaman B1, B2, B3, B4, B5 y B6. ¿Sale? Estas derivaciones ¿cómo van a ver al corazón las derivaciones del plano frontal? Bueno, si nosotros hacemos un corte de adelante hacia atrás o antero-posterior del cuerpo a nivel del corazón, o sea, es decir, en un plano transversal, más o menos las derivaciones precordiales estarían viendo al corazón de esta forma, como lo dibujamos en el círculo. Estarían viendo de adelante, de un lado y un poquitín hacia atrás, ¿sale? Entonces, nuevamente quiero que quede esta imagen en nuestra memoria para que nosotros entendamos posteriormente cómo se forman nuevamente las distintas deflexiones cardíacas, ¿sale? Para reforzar, si nosotros hiciéramos un corte a nivel del plano transversal, a nivel del corazón, estas derivaciones verán al corazón desde esta perspectiva, ¿sale? Ahorita lo vamos a entender mucho mejor con la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, vaya, el electrocardiograma es como una obra de teatro en la cual pues tenemos a nuestro actor principal, que es el corazón, y como pueden ver, pues ahí se nos puso muy coquetón, se vistió para la obra de La noche estrellada de Vincent Van Gogh. Y bueno, pues que hay en un evento tan importante, pues hay muchísimos paparazzis, ¿no? Que van a andar tomando fotos desde distintos ángulos al corazón. Entonces tenemos a nuestros paparazzis, ¿sale? Que lo van a estar viendo desde diferentes formas y van a estar captando la actividad eléctrica del corazón, ¿sale? ¿Por qué paparazzis gatitos? Bueno, pues a quién no le gustan los gatitos, ¿vale? Entonces, a cada gatito le vamos a dar el nombre de una derivación, porque y la localización del gatito, pues es la localización desde la cual la derivación ve al corazón. De manera que las derivaciones del plano frontal bipolares, D1, D2 y D3, van a ver el corazón desde esta perspectiva. Las derivaciones del plano frontal monopolares van a ver al corazón
desde aquí y de aquí abajo. Y por último, las derivaciones horizontales o precordiales van a ver al corazón desde esta perspectiva. ¿Sale? Ustedes me podrían decir, oye, pero nos falta ver una parte del corazón, nos faltaría ver esta parte más posterior de este lado, En realidad sí, efectivamente, sin embargo esas porciones normalmente no las vemos en el electrocardiograma de 12 derivaciones. Si quisiéramos verlas, tendríamos que agregar aquí unos vectores que van por la espalda, que sería B7, B8 y B9, o si lo quisiéramos hacer del lado derecho, B3R, B4R y B5R para verlas desde el lado derecho del corazón. No es tema de las bases y generalidades del electrocardiograma, solo es para saber que si quisiéramos verlo desde esa perspectiva, lo pudiéramos hacer. Bueno, entonces, nosotros tenemos este trazo electrocardiográfico, es un trazo que todos conocemos, solamente la finalidad de la imagen es para reforzar los distintos nombres de las ondas cardíacas. Tenemos que esta primera onda, pues es la onda conocida como onda P, o onda de despolarización auricular. Recordar que las ondas miden eventos eléctricos. Por si nos llega alguien a decir, la onda P es la onda de la contracción auricular. Estrictamente hablando, no, porque el electrocardiograma mide fenómenos eléctricos, no mide tanto fenómenos de contractilidad o de fenómenos de movimiento, fenómenos mecánicos. Entonces, la onda P, estrictamente hablando, se traduce como la onda de despolarización auricular. El complejo QRS, pues mide la despolarización ventricular. La onda T es la repolarización ventricular. Y por último, tenemos los intervalos, de los cuales vamos a hablar más adelante. Ahorita solamente quiero que los conozcan, el intervalo PR, el cual traduce el tiempo de conducción auriculoventricular, recordando que un intervalo siempre incluye ondas, no solamente la línea eléctrica, sino que también incluye ondas. El famosísimo punto J, que es básicamente el punto de término del complejo QRS, y el segmento ST. El segmento, a diferencia de los intervalos, siempre es a nivel de la línea isoeléctrica y no incluye ondas. Por último, bastante importante también, es el intervalo QT, el cual va desde el inicio del QRS a el final de la onda T. Y básicamente pues incluye la despolarización, la recuperación y la repolarización ventricular. ¿Vale? Entonces, vamos a ver ahora cómo es que se forman las ondas PQRS. En realidad es muy sencillo. ¿Recuerdan al vector de despolarización auricular? Bueno, recordamos que el vector de despolarización auricular empieza en el nodo sinusal. La actividad eléctrica tiene esta dirección, es decir, va de derecha a izquierda, de arriba a abajo y de atrás hacia adelante. Entonces, normalmente ABR tiene esta localización. Recuerden que ABR está localizado de este lado, en el lado superior derecho. Entonces, como el vector de despolarización auricular se está alejando de la derivación ABR, pues me va a dibujar una onda negativa. Me va a dibujar una onda negativa en ABR. Y es por eso que la onda P en ABR siempre es negativa. ¿Por qué? Porque el vector de despolarización auricular se está alejando de ABR. Sin embargo, ¿qué sucede en el resto de las derivaciones? Bueno, se está acercando a ellas. Normalmente recordemos B2, B3, B4, ven al corazón en el plano horizontal y vemos que el vector se acerca a ellas. Por lo tanto, tenemos una onda positiva de este lado. También va hacia la izquierda, vemos una onda P positiva en B5, B6.
Y en ABL, en B2, B1 y D3 puede llegar a variar un poco respecto a qué. Bueno, respecto al eje. Si hay algún crecimiento de cavidades, sobre todo de las aurículas o de los ventrículos, la morfología del corazón, sobre todo hablando respecto de su posición, se va a alterar. Y puede ser que si el corazón se acuesta un poco más o si se verticaliza un poquito más, pueda llegar a generar una onda negativa dependiendo del eje, como lo mencionamos aquí, ¿sale? Entonces, así se forma la onda P. ¿Por qué la onda P tiene esa morfología en las distintas derivaciones? Bueno, pues porque el vector cardíaco tiene esa dirección, el vector de despolarización auricular, y dependiendo de qué derivación lo vea, si se acerca o se aleja, me va a formar una onda P positiva o una onda P negativa. Continuando con la formación del QRS, empezando con la formación ahora del complejo QRS. El primer vector de despolarización ventricular, si recordamos, es el vector septal. Recordemos que es un vector que va de izquierda a derecha y un poquito hacia arriba. Y bueno, pues si ABR está de este lado, podemos ver que me dibuja una pequeña onda positiva. ¿Por qué una pequeña onda? Porque el vector en realidad no es tan grande. ¿Sale? Entonces, esa es la razón por la cual este vector me contribuye a la formación de esta pequeña parte del complejo QRS. Sin embargo, como podemos ver aquí, ¿por qué aquí lo veo positivo en B3, B2, B1? Porque el vector va, no se visualiza bien aquí, pero el vector va de atrás hacia adelante. Y recordemos que las derivaciones precordiales me lo están viendo de adelante, entonces lo van a ver acercarse. Lo van a ver acercarse, por lo tanto me van a generar una onda positiva a nivel de B1, B2, B3. Y B4, B5, B6, de 1 a BL lo están viendo alejarse. Entonces me contribuyen a la formación de estas ondas negativas en estas derivaciones. De igual forma, en las derivaciones inferiores de 2, de 3 a BF lo están viendo alejarse, me contribuyen a la formación de esta pequeña onda Q a nivel de las derivaciones inferiores. Prosiguiendo con el vector principal, el vector de despolarización ventricular, nuevamente recordar que tiene una dirección de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo. Entonces, ABR lo ve desde acá. Bueno, pues ahora me dibuja una deflexión negativa en ABR. ¿Por qué? Porque lo ve alejarse. Y si se fijan, la línea es un poquito más grande, pues porque el vector es mucho más grande el vector. Entonces, nos dibuja una línea negativa a nivel de ABR. Pero, ¿qué pasa en el resto de las derivaciones? Bueno, como también va de adelante hacia atrás, también me dibuja una onda negativa a nivel de las derivaciones precordiales B1, B2, B3, pero a las demás en realidad lo ven acercarse, porque va hacia abajo. Las derivaciones que ven la parte inferior del corazón, que es de 2, de 3 a BF, lo van a ver acercarse, nos va a dibujar una onda positiva. B4, B5, B6, D1 lo van a ver acercarse, me van a dibujar una onda positiva a nivel de estas derivaciones. Y ABL lo va a ver alejarse, se está alejando de ABL, pues me está dibujando una onda negativa. ¿Vale? Continuando con los vectores del complejo QR, es el vector de despolarización póstero-basal. Recordar que va de izquierda a derecha, de atrás hacia adelante y un poquito hacia arriba. Entonces, ABR lo está viendo acercarse. Me va a dibujar esta porción de la onda a nivel de ABR. Y el resto de las derivaciones, pues prácticamente lo ve alejarse. Se está alejando de la porción inferior, por lo cual me dibuja esta onda negativa. Se está alejando de la porción inferior, me dibuja a nivel de las derivaciones inferiores una onda negativa. Y
A nivel de las derivaciones precordiales, B4, B5, B6, y la derivación del plano frontal de 1 también lo están viendo alejarse, pues me dibuja, como se está alejando, me dibuja una onda negativa. ¿Por qué B2, B3 y B1 me dibujan una onda positiva? Bueno, porque va de atrás hacia adelante. En realidad a estas derivaciones sí se acerca un poquitín. Puede ser variable a nivel de B1, pero como se acerca un poquito porque va de atrás hacia adelante, pues me dibuja esta onda positiva. ABL, de ABL se está dejando, entonces, perdón, de ABL se acerca porque a nivel de la porción basal del ventrículo izquierdo de este lado, no está dibujado aquí el vector, pero es una parte del potencial de acción que contribuye a la formación de este vector, se refleja desde aquí, por eso ven que dibuja esta onda positiva, ¿vale? Y por último, el vector de repolarización ventricular. Recordamos que va de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y en dirección hacia abajo. ABR lo está viendo alejarse, entonces me dibuja una T negativa en ABR. ABL lo ve alejarse, me dibuja una T negativa en ABR. B1 lo ve alejarse, me dibuja una T negativa en ABR. El resto de las derivaciones en realidad lo ven acercarse, por lo cual me dibujan una onda T positiva en B2, B3, B4, B5, B6, D1, porque se está dirigiendo hacia ellas. Y con mayor razón, hacia las derivaciones inferiores, porque va en dirección hacia abajo, me dibujan una onda positiva en las derivaciones inferiores. ¿Sale? Entonces, así es como se forman las ondas del electrocardiograma. Las ondas del electrocardiograma no es más que el trazado de deflexiones positivas y negativas dependiendo de la movilización de los vectores. Si un vector, recordamos que se acerca a la derivación que lo ve, me va a formar una onda positiva. Si se aleja a la derivación que lo está viendo, me va a generar una onda negativa. ¿Sale? Entonces, espero que haya quedado claro esto. De todas maneras, al final vamos a hablar un poquito sobre las dudas que ustedes vayan teniendo. Vamos a hablar ahora lo bueno, a lo que venimos a platicar. Vamos a empezar a hablar como tal del papel del electrocardiograma, ¿sale? Y bueno, para poder interpretar un electrocardiograma yo tengo que primero conocer cómo es el papel electrocardiográfico. Si yo no conozco cómo es el papel electrocardiográfico, pues no voy a entenderlo, ¿no? Entonces, el papel electrocardiográfico no es más que un papel que está milimetrado con líneas horizontales y líneas verticales más gruesas, ¿sale? Y que si ahorita vamos a valorar el papel electrocardiográfico a un nivel horizontal, ¿sale? El plano horizontal del papel electrocardiográfico nos mide tiempo y duración. Ahorita no vamos a hablar del plano vertical, vamos a hablar del plano horizontal. Entonces, un cuadrito a nivel horizontal, que es 1 milímetro, vimos que el plano horizontal del papel electrocardiográfico nos mide tiempo y duración, equivale a 0.04 segundos. Bueno, pues entonces 5 cuadritos o 5 milímetros, 0.04 por 5 son 0.2 segundos, son una quinta parte de un segundo. Y 25 milímetros o 5 cuadritos grandes, 1, 2, 3, 4, 5, me equivalen a un segundo. Entonces, recordar que del lado, el papel electrocardiográfico, viéndolo desde un punto de vista horizontal, nos mide tiempo y duración, ¿vale? Y es importante recordar que un cuadrito pequeño, equivalente a 1 milímetro, es igual a 0.04 segundos, un cuadro grande, 5 milímetros a 0.2 segundos, y 25 milímetros o 5 cuadros grandes, un segundo. Ahora vamos a analizar el papel electrocardiográfico, pero viéndolo desde un punto de vista vertical. Desde el punto de vista vertical, el electrocardiograma analiza amplitud y voltaje.
¿Sale? De manera que está diseñado para que 10 milímetros del papel electrocardiográfico sean equivalentes a 1 milivolt. Por lo tanto, podemos inferir que un cuadrito pequeño pues equivale a 0.1 milivolts. ¿Sale? Entonces, partiendo de estas generalidades de tiempo y duración y amplitud y voltaje, vamos a empezar nosotros a analizar las ondas del electrocardiograma. Bueno, electrocardiograma normal, para poder nosotros hacer análisis de enfermedades electrocardiográficas, bueno, pues primero tengo que saber qué es lo normal, ¿no? No puedo saber qué es lo anormal si no sé primero qué es lo que es habitual o lo que se considera normal. Entonces, nuevamente, tenemos la onda P, que quedamos que es la onda de despolarización auricular. Los valores normales de la onda P son de menos 120 milisegundos y generalmente tiene una amplitud no mayor a 0.25 milivolts. O sea, generalmente no va a más de 2 a 3 cuadritos de altura. El intervalo PR, recordando que el intervalo va desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS, tiene una duración normal de 0.12 a 0.20 segundos, ¿sale? El complejo QRS, que su duración normal es de menor a 120 milisegundos. Ya hablarán posteriormente en la clase de electrocardiograma anormal, si está más ancho, ¿qué quiere decir? Igual a lo mismo que la alteración morfológica de la onda P, etcétera. Ahorita lo importante es conocer lo normal, y lo normal es que mida menos de 120 segundos. La amplitud de, ustedes me dirán, oye, ¿qué amplitud es lo normal del QRS? La realidad es que es variable y responde a factores demográficos, incluso varía en el sexo, en mujeres y en hombres, varía en personas más altas, en personas más pequeñas, varía de una raza a otra. Afroamericanos, por ejemplo, tienen la amplitud del complejo QRS más alto. Entonces, como hay mucha variabilidad en esto, no quise poner tanto para no confundirnos cuál es una amplitud normal del QRS. Con que sepamos por el momento que dura menos de que lo normal es que dure menos de 120 milisegundos. Creo que con eso es suficiente para entender las generalidades. El punto J nuevamente, punto J entiéndase que es la porción donde termina, o el punto donde termina el complejo QRS. El segmento ST que normalmente es un segmento isoeléctrico y que su elevación o su depresión también se traduce en enfermedades que posteriormente, conforme avance el simposio, van a estar hablando de ellas. Y la onda T que normalmente, más que en su amplitud y en su duración, nos vamos a fijar en la morfología. Cuando se vea la clase del electrocardiograma normal, vamos a ver la morfología de la onda T. Si es una onda T picuda, si es una onda T negativa, ¿vale? Y por último, el intervalo QT. El intervalo QT, la C de aquí quiere decir QT corregido. ¿Por qué corregido? Bueno, porque el intervalo QT es variable conforme a la frecuencia cardíaca. Y se considera que el valor máximo es de 460 milisegundos en mujeres y de 450 milisegundos en hombres, y su valor mínimo es de 390 milisegundos. Tanto más largo como más corto no es bueno, y para corregirlo se utiliza una fórmula conocida como la fórmula de Bassett, de la cual vamos a hablar más adelante. Es un cálculo matemático un poquito más complejo, pero en realidad no tiene mucha ciencia, lo vamos a hacer más al ratito. Bueno, rutina de interpretación del electrocardiograma. Si ustedes leen distintas bibliografías,
se van a encontrar con distintas formas de interpretar el electrocardiograma. Va por pasos. Yo puse aquí la que a mi parecer, con la que yo me siento más cómodo, pero van a encontrar algunos que primero calculan el ritmo, otros primero calculan la frecuencia. Yo les puse aquí la que a mí me parece más cómoda y la que yo realizo de manera más rutinaria para la interpretación de un electrocardiograma. Entonces, lo primero que yo hago es ver que el electrocardiograma esté bien calibrado, que su velocidad sea adecuada y que su voltaje sea adecuado. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Lo segundo, aquí no sé por qué no se puso, pero lo segundo que yo hago es calcular la frecuencia cardíaca, posteriormente el ritmo, luego el eje, y luego veo la morfología de lo que son las ondas, los intervalos, los segmentos, y ahí apareció la frecuencia cardíaca en segundo lugar. Entonces, esta es la rutina que yo tomo de manera habitual para hacer la interpretación de un electrocardiograma. Ya ustedes van a hacerse de mañas para interpretarlo de la manera que ustedes gusten. Sin embargo, bueno, a mí me parece práctica primero ver que esté bien calibrado, luego ver la frecuencia, ver el ritmo, ver el eje, y posteriormente al final analizar todo lo que son las ondas, los intervalos y los segmentos, ¿vale? Entonces, para corroborar la calibración, bueno, tenemos que ver que el electrocardiograma, el papel del electrocardiograma debe tener una velocidad, para ver que esté bien calibrada, una velocidad de 25 milímetros por segundo, ¿sale? Y que 10 milímetros o 10 cuadritos para arriba sea un milivolt. Si no tiene esa velocidad, seguramente está calibrado a otra forma, para, no necesariamente es que esté mal, sino puede tener propósitos distintos. Pero de manera habitual esto es lo que normalmente los electrocardiogramas están calibrados con estos parámetros, ¿no? Entonces, siempre muy importante ver la calibración. La gran mayoría de los electrocardiogramas, como lo podemos ver aquí, ya nos dicen cómo están calibrados, nos dicen que tiene una velocidad de 25 milímetros por segundo y que en las extremidades el voltaje es de 10 milímetros por milivolt, lo normal. Lo mismo en las precordiales, 10 milímetros por milivolt, lo cual es lo normal, ¿vale? Entonces el electrocardiograma ya por default cuando se imprime pues nos da estos parámetros. Siempre es importante revisarlos y tenerlo en cuenta porque no falta que alguien pudo haber tomado el electrocardiograma antes y por motivos de cualquier patología o demás pudo haber aumentado sobre todo la amplitud, el voltaje y bueno, vamos a tener por ahí algunas confusiones. Entonces es importante siempre revisar la calibración del electrocardiograma. Vámonos a lo bueno, vamos a empezar a hacer cálculos y a conocer los parámetros, los distintos parámetros del electrocardiograma. Cálculo de la frecuencia cardíaca. La realidad es que ya todos los electrocardiogramas, cuando se imprime el papel, te dan la frecuencia cardíaca. Todos los electrocardiogramas modernos. Sin embargo, puede ser que si ustedes en su servicio social tienen un electrocardiograma que no es muy moderno, que solamente te imprime las puras ondas y en trazos muy pequeñitos, puede ser necesario que tengan la necesidad de calcular la frecuencia cardíaca, ¿sale? Partiendo de la premisa de que un milímetro es igual, un milímetro o un cuadrito pequeño es igual a 0.04 segundos, que 5 milímetros nuevamente, o un cuadrado grande es igual a 0.2 segundos, 25 milímetros o 5 cuadrados grandes son un segundo, podríamos inferir que 1500 cuadros pequeños son 60 segundos, o que 300 cuadrados grandes son 60 segundos. Pero pues resulta sumamente impráctico yo medir cuántos complejos QP, QRS hay en 1500 cuadros o en 300 cuadros grandes.
O sea, no me resulta práctico eso, además de que necesitaría una tira de electrocardiograma enorme para pues yo ponerme a contarlos. Entonces, se diseñaron métodos para calcular la frecuencia cardíaca de manera rápida, los cuales los vamos a ver a continuación. Si tenemos un electrocardiograma con un RR regular, ahorita vamos a hablar un poquito de él. RR regular es que todos los complejos RR tengan, todas las R's tengan la misma distancia entre ellas. Bueno, pues en realidad este método es el que a mí más me gusta y es el más sencillo. Y solamente tengo que aprenderme estos numeritos que están aquí. Muy sencillo. Más o menos agarro una onda R que caiga en una línea gruesa y voy contando a partir de esa. Voy contando aquí 300. La siguiente línea gruesa sería 150. La siguiente línea gruesa sería 100. Y podríamos decir que la frecuencia cardíaca de este trazo electrocardiográfico está en 75, ¿no? Entonces, esta es la manera más práctica de hacer el cálculo de la frecuencia cardíaca, es la que a mí más me gusta. Y pues siempre que tengamos un electrocardiograma con un RR regular, pues es sumamente sencillo calcular la frecuencia cardíaca de esta forma. Sin embargo, cuando el RR es irregular, no aplica a calcular la frecuencia cardíaca de esta manera. Porque, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, aquí más o menos cae esta onda R. Entonces yo tendría aquí 300, 150. Pero, si yo tomo este RR como referencia, podría decir que tiene 300, 150, aproximadamente 100, poquito menos. Entonces, no me aplica aquí el cálculo de frecuencia cardíaca con la técnica anterior. Entonces, ¿qué es lo que normalmente hacemos cuando tenemos un electrocardiograma con un RR irregular? Bueno, pues lo que hacemos es contar 30 cuadritos o 15 cuadritos y contamos cuántos complejos QRS tendríamos en los 30 cuadritos. Recordamos que 30 cuadritos son 6 segundos. Entonces, pues multiplico, en 6 segundos tengo 10 latidos, lo multiplico por 10 para calcular cuántos hay en los 60 segundos o en un minuto, y esto me daría que tengo 100 latidos. Puedo hacer más o menos lo mismo con 3 segundos o 15 cuadritos, cuento cuántos hay en 15 segundos, lo multiplico por 2 y luego por 10 para sacar los 60 segundos. Entonces, esto es lo que normalmente realizamos para el cálculo de la frecuencia cardíaca cuando tenemos un RR irregular. Ritmo. Bueno, el ritmo normal del corazón se denomina sinusal. ¿Por qué ritmo sinusal? Bueno, el ritmo sinusal es aquel que proviene del marcapasos cardíaco del nodo sinusal. Y los criterios de ritmo sinusal se los puse aquí. Vamos a ir viendo de uno por uno cómo los vamos a buscar. Ya calculamos, ya vimos nuestro electrocardiograma, ya vimos que está adecuadamente calibrado, ya determinamos la frecuencia cardíaca, ahora vamos a determinar el ritmo. El primer criterio para determinar que un electrocardiograma tiene ritmo sinusal es que la morfología de la onda P sea normal, que sea positiva en dedos de 3 ABF. Aquí tenemos un ejemplo de un electrocardiograma y efectivamente tenemos onda P positiva en dedos de 3 ABF, negativa en ABR, tenemos aquí onda P negativa en ABR. Entonces, hasta el momento cumple el criterio de la onda P para decir que tiene un ritmo sinusal. Que tenga una frecuencia entre 60 y 100. ¿Por qué entre 60 y 100? Bueno, porque si está arriba de estos, estaríamos hablando, y cumpliera con los criterios previos, estaríamos hablando de una taquicardia sinusal, abajo de 60 de una bradicardia sinusal, por lo cual la frecuencia para decir que el paciente tiene un ritmo de un marcapasos cardíaco o del nodo sinusal que va de 60 a 100
debe tener esta frecuencia, ¿no? Entonces, nuevamente tenemos este electrocardiograma y bueno, pues agarramos esta onda R que cae exactamente en un cuadrito grueso y nos ayudamos de la técnica que es rápida porque tenemos un RR regular y tenemos 300, tendríamos 150, 100 y 75. Entonces podríamos decir que en este electrocardiograma tenemos una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. ¿Ok? Complejo QRS. Para decir que tiene ritmo sinusal, todo complejo QRS debe estar precedido por una onda P. Vamos a ver si este electrocardiograma lo cumple. A manera de derivaciones aleatorias de 1, vemos la onda P aquí. B1, vemos la onda P, que precede al QRS. De 3, vemos la onda P, que precede al QRS. B2, vemos que precede al QRS. Entonces, continuamos y prácticamente podríamos afirmar hasta aquí que este electrocardiograma tiene un ritmo sinusal. Esto, entre paréntesis, de que el RR sea constante y el PR constante y mayor a 0.12 segundos y no mayor a 0.20, que es el valor normal. No me gusta incluir tanto esto, sin embargo, en algunas bibliografías se lo pueden encontrar, porque genera confusión. Un intervalo PR menor de 0.12 segundos, pues ya te estaría hablando de un síndrome de preexcitación. Si mide más de 0.20, podríamos estar hablando de un bloqueo auriculoventricular. No es tema, por eso a mí no me gusta incluir, pero puede ser que se lo lleguen a encontrar en algunas bibliografías. Este sí es muy común que lo encuentren, que el RR sea constante. Que el RR sea constante, pues básicamente se refiere a que todas las ondas R tengan la misma distancia entre sí. Entonces podemos ver que prácticamente todas las ondas R tienen la misma distancia entre sí. ¿Vale? Continuamos. El cálculo del eje. Entonces ya vimos calibración, ya vimos frecuencia, ya vimos ritmo y ahora vamos a ver el cálculo del eje. Cálculo del eje muchas veces genera un poquito de dificultad. Sin embargo, en realidad, una vez que lo entendemos, no es muy difícil. Hay muchos métodos para calcular el eje cardíaco. Se calcula generalmente el eje del QRS, pero también podemos calcular el eje de P, etc. Normalmente determinamos el eje del QRS de manera general. Entonces, la forma más rápida de calcular el eje es buscar en el plano frontal, porque se calcula el eje siempre en un plano frontal, la onda más isodifásica. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la misma amplitud positiva como negativa. Entonces, bueno, pues aquí ABR no lo cumple, ABL tampoco lo cumple, ABF tampoco, D3 tampoco, D2 tampoco, pero vemos que D1 sí. D1 tiene más o menos la misma amplitud positiva y la misma amplitud negativa. Y lo que hacemos es buscar su perpendicular. La perpendicular de D1, aquí tenemos un acordeón, es ABF, aunque aquí es más que obvio, ¿sale? Y bueno, puedo decir, bueno, pero ABF tiene aquí más 90 y acá es menos 90. Entonces, ¿para cuál es? Bueno, pues me voy a ver ABF. Veo que ABF es positivo, por lo tanto me desplazo hacia lo positivo y podríamos decir que el eje de este electrocardiograma está en más 90. Como pueden ver, este método es sumamente sencillo. Aquí tenemos otro ejemplo igual. Buscamos la onda más isodifásica, que aquí ya nos está facilitado, es ABL. ¿Sale? ¿Cuál es la perpendicular de ABL? Tenemos que es D2. Buscamos a D2. D2 vemos que es positivo. Entonces D2 está aquí. Podríamos decir que el eje de QRS está en 60 grados. Entonces,
Este método es el que a mí se me hace más práctico, el que se me hace más sencillo, ¿sale? Y es el que generalmente uso. El eje normal cardíaco, generalmente lo que se considera normal del eje es menos 30 a más 100, a más 110, perdón. Puede ser que encuentren por ahí que sea entre 0 y más 90, pero normalmente consideramos que lo normal es entre menos 30 más 110, el eje cardíaco. ¿Qué pasaría si yo, este es el método 2 del cálculo del eje cardíaco, si yo no tuviera una isodifásica? Bueno, pues existe otro método que es un poquito más complejo, en el cual, aquí solamente pusimos de ejemplo dos derivaciones, D1 y ABF. Entonces vamos a hacer la suma de las deflexiones positivas y negativas. ¿Cómo se hace esto? Bueno, veo que aquí en D1 la onda positiva mide 1, 2, 3, 4, 5 y la onda negativa mide un cuadrito. Entonces, a 5 le resto 1, tengo que el resultado me da 4. Entonces, en D1 yo dibujo 1, 2, 3, 4. Y me voy para acá y pongo un punto aquí. Ahora busco su perpendicular. Recordemos que la perpendicular de D1 es ABF. Y ABF veo que es predominantemente negativa. Entonces, igual, cuento menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Tengo una positiva. Entonces me quedaría el resultado menos 5 más 1, vaya. Tendríamos que es menos 4. Entonces, en ABF yo me voy hacia el lado negativo, a menos 4, 1, 2, 3, 4. Marco el punto y podríamos decir que el eje cardíaco está a menos 45 grados. Como pueden ver, este método es un poquito más complejo, pero es útil, sobre todo cuando no tenemos una isodifásica muy visible, muy tangible, pues podemos apoyarnos de este método. Nuevamente lo normal. Y tenemos aquí un acordeón y unas tablas que ya están perfectamente establecidas, que nos ayudan que las podemos traer ahí cargando para hacer un cálculo del eje de manera sumamente rápida, utilizando solamente D1 y ABF. Si D1 es predominantemente positivo y ABF es predominantemente positivo, pues podremos decir que el eje es normal, o sea, está entre menos 30 más 110. Si D1 es predominantemente positivo y ABF es negativo, podríamos decir que el eje está desviado a la izquierda. Si tenemos el caso contrario, D1 negativo y ABF positivo, desviado a la derecha. Y si ambos son negativos, desviado en extrema derecha o en extrema izquierda, ¿no? Aquí hay que determinar bien hacia qué lado. Entonces, estas tablitas son acordeoncitos muy rápidos que nos pueden ayudar a una determinación más acelerada del eje para, si no, llevamos poquito tiempo, ¿no? Otra forma que incluye solamente las derivaciones del plano frontal bipolares, D1, D2 y D3. Analizamos la morfología, hacemos una mezcla y bueno, pues aquí la tablita ya prácticamente nos pone dónde está localizado el eje. Y bueno, continuando con la rutina de interpretación del electrocardiograma, ya vimos que nuestro papel está correctamente calibrado, que nuestra frecuencia, ya determinamos la frecuencia de nuestro electrocardiograma, ya vimos qué ritmo tiene, ya le sacamos el eje. Ahora vamos a ver las ondas. Pues, ¿qué le vamos a ver a las ondas? Empezando por la onda P, quedamos que la onda P debe ser menor a 120 segundos y menor a, aquí es 25 milivolts, por ahí se fue el 1, menor a 0.25 milivolts, perdón. Aquí este valor está mal, me disculpo. 0.25 milivolts.
Y continuando con el QRS, pues bueno, que mida menos de 120 milisegundos. La onda T, vamos a analizar la morfología, si hay ondas T picudas, por ejemplo en hipercalemia, si está deprimida, que puede ser un patrón normal, patrón infantil. Ver la morfología en ellas, que lo importante es analizarlas y posteriormente, cuando hablen sobre el electrocardiograma normal, pues podemos, espero que se toque un poquito más del tema, aunque el electrocardiograma es sumamente amplio. Ver el intervalo PR, que está entre punto 12 a punto 20 segundos, ¿sale? Y bueno, pues si está menor, hablamos de un síndrome de preexcitación. Si está mayor, generalmente se trata de un bloqueo auriculoventricular, etcétera. El QT corregido. Aquí tenemos la fórmula que previamente les había comentado, que es el QT, la fórmula de Bassett para corregir el QT. Y bueno, pues los segmentos, sobre todo para el segmento ST y el punto J, para valorar sobre todo fenómenos isquémicos o agudos. Ya para terminar, bueno, ¿cómo tomamos un electrocardiograma? En realidad es muy sencillo. Aquí ponemos al paciente en decúbito supino, ¿sale? Aquí nos ejemplifica dónde se colocan los electrodos, ¿sale? B1 vemos que en la línea paraesternal derecha, cuarto espacio intercostal, B2 línea paraesternal izquierda, cuarto espacio intercostal, B3 entre B2 y B4, B4 en el quinto, línea medio clavicular, B5 en el quinto, línea axilar anterior, y B6 línea axilar media. Y las derivaciones de las extremidades generalmente se colocan un poquito por arriba de la muñeca o un poquito por arriba de los tobillos, y se apoya generalmente el negro, el que va en la mano derecha. Vienen señalados los cables siempre, dicen mano derecha, mano izquierda, pie izquierdo, y el electrodo que va en la pierna derecha es un electrodo que va a tierra o neutro. Se colocan, como les decía, un poquito arriba de los tobillos y se apoyan con un gel o alcohol, que a veces es lo único que hay. Y bueno, se le explica al paciente previo a conectar los electrodos que se le va a realizar un electrocardiograma, se le explica el procedimiento, se le pide por favor al paciente que no se mueva. En el caso de que el paciente tenga amputación de una extremidad, que puede pasar, se coloca el electrodo a nivel del muñón. Entonces, esta es más o menos la toma normal del electrocardiograma. Y bueno, pues acabamos básicamente. Eso es todo. No sé aquí nuestros moderadores, si quieran comentar, no sé cómo vaya a ser la dinámica de las preguntas y respuestas. Lo dejo en manos de los moderadores. Sí, doctor. Hay preguntas, hay 14 preguntas. Si quieres, Carlos, no sé si me escuches, que pudieras apoyarnos en irle diciendo al doctor las preguntas que hicieron nuestros asistentes, por favor, Carlos. Sí, bueno. Sí, mire, una de las preguntas es, ¿cuál es la importancia de la trabécula septomarginal? Ok. La trabécula septomarginal. Doctor, antes de que comience, ¿nos puede ayudar prendiendo su cámara para que los muchachos lo conozcan? Sí, claro. Vamos a ver aquí. Ahí es. Listo, ¿verdad? Ok. Listo. Bueno. La pregunta era, ¿cuál es la importancia de la trabécula septomarginal? Ok. Bueno, a nivel electrocardiográfico, hablando justamente del electrocardiograma, pues
no hay, así, o al menos no que yo recuerde en este momento, una función como tal a nivel del electrocardiograma, pero es una porción que separa distintas cavidades, distintas porciones de una cavidad cardíaca, ¿vale? Entonces, a nivel de electrocardiograma, pues no, no lo encuentro yo ninguna utilidad, vaya, para hablar de electrocardiograma, a no ser que al rato el resto de los expertos me corrijan, ¿no? No sé si alguien más tenga una pregunta. Sí, doctor. Una pregunta, ¿qué era el punto J? Ok. Bueno, el punto J, o más recientemente, ya incluso estudios más recientes sobre electrocardiograma, ya lo determinan a veces como una onda y no tanto como un punto. Básicamente el punto J es donde termina el QRS, ¿vale? Y donde comienza el segmento ST. Entonces el punto J pues lo teníamos señalado aquí. Ese es el punto J. ¿Qué es el punto J? Donde termina el QRS, así de sencillo, ¿vale? Y donde comienza el ST. Y nos sirve para determinar fenómenos isquémicos junto con el ST, ¿vale? Okay. Otra pregunta dice, respecto al intervalo QT, no entiendo por qué su duración varía inversamente con la frecuencia cardíaca. Ok. En realidad, mira, a ver si podemos tener un ejemplo. Por aquí. Ok. Vamos aquí. El QT va a variar con la frecuencia cardíaca porque si tú ves en este electrocardiograma, si nosotros quisiéramos medir el QT, lo estaríamos midiendo más o menos. No le puedo hacer zoom aquí, pero lo estaríamos midiendo de aquí a aquí más o menos, ¿vale? Pero si la frecuencia cardíaca es más rápida, pues obviamente los intervalos RR se van a hacer más pequeños. Entonces, el QT, por obvias razones, también el QT se va a cortar. Si la frecuencia cardíaca es más lenta, pues vamos a tener un QT un poquito más largo. Es por eso que varía con la frecuencia cardíaca y es por eso que se corrige. Desafortunadamente no tengo aquí un electrocardiograma para ejemplificar bien esto, pero creo que lo podemos más o menos observar a este nivel. Si nosotros tuviéramos una frecuencia cardíaca un poquito más acelerada, estaríamos teniendo más estrecho todo este complejo QRS de manera general. Y el QT, por lo tanto, sería variable. Sería variable conforme a la frecuencia cardíaca. Aquí está aumentado el trazo, vaya, para nosotros poder verlo. Pero si la frecuencia cardíaca va más lento, pues bueno, la medición del QT pues obviamente va a variar. ¿Por qué? Pues porque el complejo QRS también se va a modificar conforme a la frecuencia cardíaca. Y si el complejo QRS se modifica con la frecuencia cardíaca, pues por ende el intervalo QT también se modifica con la frecuencia cardíaca. ¿Vale? No sé si alguien tenga alguna otra duda. Sí, doctor. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre frecuencia y ritmo? Ok. La frecuencia cardíaca básicamente es el número de latidos por minuto. O sea, esa es la definición de frecuencia cardíaca. Y ritmo, pues bueno, ritmo ya lo vimos acá. Ritmo sinusal o no sinusal, básicamente. El ritmo sinusal es aquel que proviene del nodo sinusal. Entonces, ese es aquel que proviene del nodo sinusal, se determina como ritmo sinusal, pero pues en realidad no tiene nada que ver una con otra. Frecuencia cardíaca es la cantidad de latidos por minuto, o la cantidad de latidos en un minuto,
Y ritmo sinusal, el ritmo quiere decir que el ritmo proviene del marcapasos cardíaco o del nodo sinusal. Esa es la gran diferencia. En realidad no tiene mucho que ver una con la otra. ¿Algo más? Sí. ¿En qué consiste la calibración del electrocardiograma? Sí, correcto. La calibración del electrocardiograma es lo que comentamos. Que el electrocardiograma vaya a una velocidad de 25 milímetros por segundo, ¿sale? Y que es la amplitud, o sea, lo que mide a nivel vertical, que 10 milímetros sea 1 milivolt. Esa es la calibración del electrocardiograma, ¿sale? Entonces, en eso consiste la calibración. Podemos nosotros jugar con la calibración porque, por ejemplo, hay veces que por distintas patologías, por ejemplo, no sé, un paciente con un derrame pericárdico bastante severo, la amplitud o el voltaje del complejo QRS es muy pequeñita y puede ser que no lo veamos de manera adecuada. Entonces, si yo le modifico la amplitud, se la amplío, pues me va a hacer esos complejos QRS que los veo pequeños porque hay una interferencia de líquido entre el corazón y los electrodos que estoy viendo. Yo lo amplío y me permite ver de mejor manera ese voltaje de los complejos QRS, ¿sale? Entonces, en eso consiste la calibración del electrocardiograma. ¿Alguien más? Sí, doctor. Dice, o sea, usamos el sistema hexaxial para sacar el eje, pero no entendí cómo sería si es ABF, si 1 es 0. Ok, muy bien. El eje cardíaco básicamente nos dice hacia qué lado está orientado el corazón, ¿sale? Como lo podemos ver aquí. Siempre se usa el sistema hexaxial, generalmente. Puedes usar, puedes calcular el eje de P o el eje de T también utilizando el sistema hexaxial, pero yo les sugiero que ahorita a nivel de estudiantes no se compliquen en eso. Entonces, lo importante ahorita es calcular el eje de QRS con el sistema hexaxial, que es este. Y yo recomiendo siempre que traten de utilizar este método. El de buscar la derivación más isoeléctrica. Recordamos que es ¿cuál es la derivación? La derivación isoeléctrica es la que tiene, la que dibuja una onda con igual amplitud positiva y negativa. En este caso y en este ejemplo está en D1, quiero ver si lo puedo aumentar, pero creo que no. Bueno, ok. Entonces buscamos la derivación más isoeléctrica, en este caso es D1. ¿Por qué es isoeléctrica? Bueno, porque tiene la misma amplitud positiva y la misma amplitud negativa. Y siempre aquí tenemos nuestro acordeón. ¿Cuál es la perpendicular de D1? ABF. Entonces, ABF, bueno, quizás aquí me faltó mencionar algo. Normalmente aquí este sistema hexaxial se gradúa. Yo no lo comenté, pero se gradúa en 0, menos 30, más 90, 60. Y las porciones intermedias también las podemos calcular, aunque para eso tendríamos que graficarlo. Pero esta es una determinación de manera muy rápida del electrocardiograma. Entonces, nuevamente haciendo el ejercicio, D1 es la isoeléctrica. Entonces, ¿cuál es su perpendicular? ABF. ABF es positiva, entonces D1 es la isoeléctrica. ¿Cuál es su perpendicular de D1? ABF. ABF es positiva, por lo tanto en ABF este es ABF. Aquí también está ABF arriba, solo que no está dibujado. Pero ABF estaría dibujada, pero aquí estaría su porción negativa. Entonces, si ABF aquí fuera negativa, yo me iría para allá y estaría diciendo que el eje estaría en menos 90, pero no. Entonces, D1 isoeléctrica, su perpendicular es ABF, me voy a ver cómo está la derivación ABF. ABF es positiva,
por lo tanto yo me traslado hacia el lado positivo de ABF y por eso está en más 90. ¿Sale? Entonces, el cálculo tan exacto del eje es más relevante sobre todo saber que está normal. ¿Vale? No necesitamos decir, ah, bueno, está en 45. Bueno, pues sí, sí podemos decir está en 45, en 37, en demás, pero en realidad la relevancia está en que debe ser normal entre 30 o más 110. En realidad es muy importante si está entre 35 y 37. Bueno, en realidad no. Entonces yo sugiero que utilicemos este método en la medida de lo posible. No sé si tengan alguna otra duda. Espero te haya podido apoyar con la respuesta. La verdad no la entendí muy bien, pero espero te haya servido. Sí, doctor. Mire, otra pregunta. ¿Cuál era el rango normal para el eje? Sí, aquí está, menos 30 a más 110. Este es el rango. Sí, y otra Puede variar pregunta. la bibliografía, pero este es el rango normal. Y otra pregunta sería, si el paciente no sabe que tiene dextrocardia y se hace el electro, ¿cómo estaría el resultado? Ah, qué buena pregunta. Bueno, pues para eso nosotros conocemos los vectores. De hecho, una de las utilidades de lo que les mencioné aquí, todos los vectores que nosotros dibujamos aquí al inicio estarían volteados. ¿Sale? Entonces veríamos todo al revés. No veríamos la morfología normal que nosotros vemos. Creo que aquí ya está terminada. No veríamos esta morfología normal. ¿Sale? Veríamos todo al revés. Y probablemente identificaríamos en algunas derivaciones completamente, ¿cómo explicarlo? Pues sí, al revés, vaya. Pero nos podemos apoyar de las derivaciones que les comenté. De hecho, esas se utilizan en B3R, B4R, B5R para los pacientes con dextrocardia. Las aprovechamos en ese caso. Entonces, normalmente nosotros luego nos damos cuenta. Hay métodos para darnos cuenta. Por eso ritmo sinusal. ¿Se acuerdan que les dije que la onda P negativa siempre debe ser negativa en ABR? Porque el vector va para acá. Entonces, en un paciente con dextrocardia, no tendríamos esa onda de este lado, sería positiva. Entonces, o coloqué mal un electrodo o algo está normal. El paciente tiene dextrocardia o algo está mal. Entonces, a partir de ahí podemos irnos dando cuenta que algo no anda bien. Claro que el paciente con dextrocardia es sumamente raro, pero lo más común es que hayamos conectado mal el electrodo correspondiente a la extremidad derecha. Eso es lo más común, ¿sale? Entonces, ¿cómo pudiéramos darnos cuenta? Empezando por aquí, aplicando nuestros criterios y la rutina de lectura del electrocardiograma. Vemos que ABR, la onda P siempre debe ser negativa en ABR. Si no es negativa en ABR o lo conecté mal, o a lo mejor estamos hablando de un paciente con dextrocardia, o algo por ahí anda mal, ¿vale? ¿Algo más? Sí, doctor. Otra pregunta. Sí, ¿podría repetir la primera forma para sacar el eje cardíaco? Correcto. Sí, claro que sí, esta es la forma más habitual. Nuevamente, el eje cardíaco a veces genera bastante confusión. En realidad no es tan difícil. Y es más el estrés que nos provoca buscar, ay, ¿cuál es la igualita? No tiene que ser tan exacto. Aquí es muy evidente, ¿sale? Pero en realidad busca la que más o menos sea isodifásica, primero. Paso número 1, buscar la isodifásica. Y siempre es en las derivaciones frontales, porque el eje se calcula en el plano frontal, o sea, de 2, de 3, de 1, de 2, de 3, ABF, ABR y ABL, ¿sale? Entonces, busca la isodifásica. Vamos a irnos ahora con esto. ¿Cuál es la isodifásica? La isodifásica es aquella que tiene el QRS
de una amplitud muy similar, positiva y negativa. O sea que la onda que está positiva es casi igual que la... Yo estoy pensando que estoy apuntando. Que la onda que está positiva es casi igual que la onda que está negativa. Esa es la isodifásica. Entonces, vemos que ninguna del resto de las derivaciones del plano frontal cumplen con este criterio de la onda isodifásica. La única que lo cumple es ABF. Ahora me voy a mi acordeón que está acá. ¿Cuál es la perpendicular? Perdón, ABL, es ABL, perdón. ¿Cuál es la perpendicular de ABL? Pues es D2, ¿sale? Entonces D2, ya lo ubiqué aquí, ABL, D2. D2 es la perpendicular de ABL. La perpendicular, ¿por qué? Porque lo cruza exactamente en un ángulo de 90 grados. Si lo dibujáramos de aquí, aquí quitáramos el resto. No se alcanza a ver así, pero esa es la perpendicular. Entonces, la perpendicular de ABL es D2 y D2 está positivo. Entonces me voy hacia lo positivo y vemos que el eje me da a más 60. ¿Sale? Repitiendo el mismo ejemplo. Mismo ejemplo ahora otra vez con este. Busco la isodifásica. La isodifásica es la que tiene la misma amplitud positiva y negativa. Ninguna de estas lo cumple solamente D1. Es más o menos igual, tiene más o menos la misma amplitud positiva y la misma amplitud negativa. ¿Cuál es la perpendicular de D1? De D1 es ABF. Me voy a ABF, veo que ABF es positiva. Entonces, en ABF, que sería aquí, acá estaría negativo ABF, aquí sería 0 y aquí sería positivo. Entonces me desplazo para acá porque ABF es positiva y podría decir que el eje está en más 90. Entonces, esta es la primera forma de calcular el eje. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Dice, ¿cómo se puede corregir un QT? Sí, claro. No lo hacemos de manera, no lo hacen de manera tan rutinaria a nivel de estudiante, pero si les interesa la cardiología, pues lo van a hacer de manera muy rutinaria. En realidad es muy sencillo. Lo que haces es que mides el QT. El QT debe ser en segundos, ¿sale? Y lo divides. Vamos a ver si tenemos una. No me quise meter tanto en eso para no aumentar la complejidad de aquí, para hacer un tema un poquito más sencillo. No, aquí no se va a poder porque no tenemos otro latido, pero lo podemos ver aquí. Entonces vemos que la fórmula de Bassett nos dice que el QT corregido se hace con el QT medido, medimos el QT en este caso sería de aquí a aquí, ¿sale? Entonces medimos este QT y medimos cuántos segundos mide. Luego medimos el RR previo. Este es el R junto con el R previo. Medimos cuánto hay de aquí, Le sacamos la raíz cuadrada a ese R y eso que nos da va a ser por lo que vamos a dividir el QT que medimos de aquí a aquí. ¿Sale? Entonces, esa es la forma de sacar el QT corregido. Siempre en segundos. El QT siempre no en milisegundos, siempre es en segundos. ¿Vale? Entonces, aquí no lo dibujé para no meternos en más rollo y para no poner algo tan complejo, pero esa es la forma en la cual medimos el QT. ¿Algo más? Otra pregunta, doctor. ¿Cuál es la amplitud de la onda P? La amplitud de la onda P, aquí está mal. Recuerden que aquí me equivoqué yo. La amplitud de la onda P normal se las puse por aquí. La amplitud de la onda P es más o menos, debe ser menor a 0.25 milivolts. Si mide más de esto, podríamos pensar que el paciente tiene un crecimiento auricular, o si tiene una forma mellada o también conocida como P mitrale, podemos pensar que tiene una alteración en un crecimiento ventricular izquierdo, secundario
a una alteración de la válvula mitral, etcétera. Pero si está más grande de 0.5 milivolts, 0.25 milivolts, perdón, se correlaciona con un crecimiento de auricular. Entonces ese es el valor normal. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la colocación de derivaciones para el electrocardiograma y la colocación de monitoreo? Ah, muy bien. La colocación del monitoreo, nada más pones 4 cablecitos, a veces 3, dependiendo de qué tipo de monitor tú colocas. Y el monitoreo es muy sencillo, ¿sale? Se le conoce como derivación de vigilancia. Y la realidad es que los cables traen ya la señalización, pero colocas tú el electrodo de la mano derecha, el electrodo de la mano izquierda, el electrodo de la pierna y un electrodo de tierra. Y ahí te dice cuál va en cada lado y te dibuja un trazo electrocardiográfico en el monitor. Entonces, esa es la gran diferencia. Tú nada más pones 4 o 3 electrodos y ahí mismo te dice cómo colocarlos. Obviamente, pues no te va a permitir ver todas las derivaciones que el electrocardiograma con las 12 derivaciones. Te permite sobre todo ver derivaciones del plano frontal. No te permite ver derivaciones del plano horizontal o precordiales. ¿Algo más? Sí, dice, en el caso de un miembro amputado, ¿afectaría el resultado del electrocardiograma? No, en realidad no. No, y de hecho, como les comenté, si por ejemplo tiene amputación de una pierna, que es lo más común y que sí les va a tocar, si están en un hospital, segurito les va a tocar un paciente amputado. No, no la altera. Únicamente lo que haces es colocar el electrodo a nivel del muñón y con eso puedes tener el trazo electrocardiográfico perfectamente. Entonces, en realidad no. Pudiera llegar a alterarla, pero no es relevante. Va a ser mínimo la variabilidad que tiene y no la vamos a distinguir. Entonces, lo único que hace es que se coloca en el muñón. Y se acabó. No pasa nada. Ok. Y otra pregunta. ¿Cuáles eran los números que se utilizaban para medir el distanciamiento entre R cuando es regular? Ah, ok. No es tanto que sean números. El distanciamiento de R lo medimos no con números, literalmente lo medimos con rayita. Lo más común es que tú pongas una hojita de papel, si tienes una regla pues es mejor, pero lo que haces es colocar una hojita de papel, la pones y vas rayando donde tú tienes cada R. Así, que si lo vemos en la diapositiva es lo que yo quise ejemplificar aquí. Esta parte. Literalmente lo vas marcando así. No es que haya un número. Dices, aquí, 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 aquí. Obviamente esto varía con la frecuencia cardíaca, pero que sea regular es solamente quiere decir que la distancia entre este R y este R es la misma que entre este y este, es la misma que entre este y este, es la misma que entre este y este, la misma que entre este y este, la misma entre todos, ¿sale? Eso significa que el RR sea regular, ¿vale? ¿Algo más? Sí, por el tiempo ya serían todas las preguntas que se podrían responder. Y pues muchas gracias, doctor, por su presentación. No, Y pues gracias a ustedes por invitarme y bueno, pues espero no haberlos revuelto más y espero que les haya ayudado mucho la clase para entender mejor un poquito del electrocardiograma. Si alguien está interesado en que les otorguemos la clase o platiquemos, pues con todo gusto. Si tenemos el tiempo y todo, podemos ampliar este tema un poquito más. ¿Sale? Muchas gracias.
Ok, ahora se va a dar 10 minutos de receso. Mientras tanto, los que tengan dudas se pueden ir al link que dieron en la aplicación de Telegram para que contesten el link de la asistencia. Y muchas gracias por estar en el simposio.